este capítulo de Huellas estamos en el Campo Municipal de Deportes, lugar que los sábados generalmente el Club Luján hace de local o algunos equipos de la Liga Lujanense también. Quizá un dato que los lujanenses no teníamos muy en claro. En algún momento esto no fue una cancha de fútbol, fue un hipódromo, sí, actividad hípica, producto de la inmigración irlandesa que para 1882 va a generar un circo de carreras en este mismo lugar donde estamos actualmente. En esta oportunidad nos acompaña Francisco Masi, quien nos relatará todo lo que tiene que ver con la inauguración del hipódromo Luján y la importancia que tuvo en aquel tiempo. Todos los fines de semana en este lugar o juega Luján o la Liga Municipal, algún equipo que quiere intentar ascender en el torneo federal, los torneos regionales del fútbol de la Argentina, ¿no? Hablamos de fútbol, pero hoy es una cancha, pero a fines del siglo XIX esto era otra cosa y los lujanenses mucho no lo saben, ¿no? No, exactamente. Acá funcionaba un hipódromo que en su momento se llamaba Circo de Carreras, que funcionó por un lapso de aproximadamente 30 años. Ajá. En el predio que estamos nosotros y también mirando hacia allá, en lo que es el club de tenis, lo que abarca también el club de rugby y lo que es también el espacio verde del Parque San Martín. Pero si nos vamos un tiempo atrás y referido al caballo, este animal tan noble, tenemos que ir a la época colonial. Exactamente, el caballo en la época colonial no solo era un medio de transporte muy importante, un bien muy preciado, sino que también era utilizado para recreación, en espectáculos y demás. Pero el caballo tuvo una importancia trascendental desde, podemos decir, la llegada de los españoles a América. En cuanto a su fin económico, su importancia, podemos ver, por ejemplo, los malones que llegaban hacia Luján y retiraban arreando miles de caballos que llevaban como botín. También tenemos el episodio de las invasiones inglesas, la Reconquista, donde el caballo lujanense fue muy destacado. Y bueno, si vamos a lo que es deportivo, la recreación, podemos ver que, por ejemplo, Manuel de Pinazo, quien fue alcalde acá en el Cabildo de Luján, le dio una importancia central a las cuadreras. Con motivo de las fiestas patronales de Carlos Quén, en la Casa de Comercio de Acato se llevarán a cabo varias carreras y un interesante partido de bochas. En la vecina estación de Jáuregui también habrá carreras, y entre ellas una por 400 pesos entre el Picasso de Martínez Arandosoro y la yegua de Padre Olivera. Anteriormente a la inauguración del Circo de Carreras, se corrían estas carreras cuadreras en distintos puntos del partido, no solo en lo que es el casco urbano o lo que es la actual ciudad de Luján, sino también en lo que son las localidades o las áreas rurales. Por ejemplo, lo que era la calle Mariano Moreno, que se le denominaba la calle de las carreras, era un lugar muy utilizado para esto. También lo que es el camino a Navarro, también lo que es el camino a las Salinas o la actual Alsina, lo que es la avenida Roca. Muchos espacios que hoy son avenidas, que en su momento eran grandes callejones donde se llevaban a cabo estas actividades. Exactamente, algo así como una previa al futuro circo de carreras, pero que ya sería otra historia metiéndonos mucho en la inmigración irlandesa, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y estas cuadreras no solo era el mero espectáculo deportivo ese instante o esos días en los que se llevaba a cabo, sino que también tenía una importancia fundamental también desde lo social, desde lo económico, porque allí, por ejemplo, se presentaban los que se llamaban los pulperos ambulantes, que vendían sus diferentes artículos a los que participaban del evento, a las familias que vivían en áreas aledañas. Y también era un espacio de contacto y de vínculo entre la comunidad, entre los habitantes, con juegos de cartas que a veces no terminaban del todo bien. Lo mismo que las apuestas por las carreras cuadreras que solían culminar en episodios bastante violentos. Y todo se empieza a situar ya con el paso del tiempo. Dejamos la calle Mariano Moreno, dejamos un poco estos otros caminos que vos nombrabas recién, para situarnos definitivamente en este lugar. ¿Cómo nace el hipódromo de Luján? Bueno, nos ubicamos también en Luján, en un Luján que ya había cambiado mucho desde el fin de la época colonial. Había crecido la población, había mejorado en su infraestructura, se había expandido notablemente y también había comenzado el periodo de expansión agropecuaria. Había empezado a mejorarse la calidad de las vacas, de los caballos del área, y eso también vino de alguna manera a traer a colación esta petición de crear un hipódromo, porque ya la actividad ecuestre, como decíamos antes, tenía mucha llegada en la población y también
mencionando especialmente a los sectores más pudientes o los sectores terratenientes y ganaderos de la zona. Ahí aparecen los irlandeses como Eduardo, Lorenzo Casey, o Casey, mejor dicho, para que no se enoje la colectividad irlandesa, que si se enoja está bien, porque tenemos que pronunciarlo como debe ser, y sí son un poco los que empujan para tener lo que va a venir ahora, que es el hipódromo. Exactamente, la actividad ecuestre tenía una gran llegada entre la comunidad irlandesa y la comunidad británica. No digo que en el resto no lo tuviera, pero en esas comunidades se destacaba sobre todo, y también debemos decir que esta inmigración, por lo menos acá en la zona, era una inmigración que ostentaba un estatus social un poco más alto que el común de los inmigrantes mayoritarios como italianos y españoles. Y ahí aparecen estos personajes, no solo ellos, sino también aparecen apellidos como Dugan, apellidos como Lowe, apellidos muy típicos del lado irlandés, ¿no? Savage, Gowland, Ham, ¿no? Que uno en esas recorridas que hacemos por el cementerio están todos ahí un poco lo que tiene que ver con esas lápidas, hasta incluso en inglés, pero los Casey son un poco los pudientes. Exactamente, hay una gran presencia irlandesa que un poco se fue diluyendo con el tiempo, pero que existe. Y como decís, tenemos la avenida Lorenzo Casey que hace memoria precisamente a Lorenzo, pero Eduardo Casey también fue un personaje muy destacado de la familia, que tuvo una importancia fundamental en todo lo referido a la actividad ecuestre y a la actividad ganadera. Es más Eduardo, ¿no?, el que insiste con el tema de fomentar la acción hípica, ¿no? Ahí esto comienza hacia el año 1878, cuando aparece un grupo de vecinos que, como decimos, de un estatus social bastante importante, deciden llevar a cabo esta petición de instalar un hipódromo en lo que era la villa de Luján. Para eso se forma una comisión que la encabeza Lowe, y también Eduardo Casey tiene un lugar predominante. Eduardo Casey es quien funciona como una especie de contratista para la construcción de palcos, de tribunas y de otro tipo de infraestructura que tendría el lugar. 1878, recién nos contabas que se genera una comisión de estos irlandeses, de estos apellidos que nombrábamos hace un ratito, y llegamos a 1882, el momento que Luján decide, o esta comisión decide, tener un hipódromo en este lugar. ¿Por qué es tan necesario tener un circo de carreras para 1882? Bueno, entre estos impulsores estaban muchos irlandeses y también otras personas importantes a nivel local vinculadas con la ganadería. Algunos de ellos eran terratenientes y demás. Y en esta época ya estamos pudiendo ver lo que es el fenómeno del mejoramiento en las razas, que se da tanto en la vaca como en la oveja como en los caballos. Y también se da una complejización en la infraestructura de todo tipo a nivel local, a nivel nacional. Este es el momento en el que empiezan a aparecer edificios más grandes, empiezan a aparecer lugares de recreación más grandes, y donde también lo que podríamos denominar la clase alta empieza a construir estos grandes espacios donde pasar el día, pasar el fin de semana y tener un lugar de encuentro. El día de la inauguración, un visitante ilustre fue el gobernador Dardo Rocha, junto a algunos de sus ministros, otros altos funcionarios y también gente que llegó desde otras ciudades, porque, volvemos a decirlo, este hipódromo, la gente que venía a este hipódromo era gente de clase alta, gente con un estatus social bastante importante, y el hipódromo de Luján era muy reconocido. En esos primeros años tuvo un gran impulso, tuvo una gran actividad. Aparecen apellidos importantes a nivel local como Malcolm, como Manzanares, como Sein, apellidos que uno los puede ver en cualquier relato histórico de Luján del fin del siglo XIX. Y debemos destacar esto: llegaba gente también desde otros lugares, no era una actividad o no era un predio solamente utilizado por gente local. Pero aparentemente, según un testimonio, para el año 1888 el hipódromo había entrado en decadencia, lo cual es curioso porque solo habían pasado 6 años desde su inauguración. Lo cierto es que también aparece otra fuente, aparece una especie de afiche de la época de 1888 donde hay un gran premio que se llama Premio Inauguración, al que asiste el gobernador Máximo Paz, lo que da a pensar que quizá en ese momento se hizo alguna reforma y de alguna manera se le dio vigor nuevamente a esta instalación que por alguna razón no se encontraba en las mejores condiciones. Va a desaparecer el viejo hipódromo que,
hace 30 años o más, fue centro brillante de atracción y factor de movimiento y progreso. Los techos destruidos dejan ver por enormes y tétricos agujeros la inmensidad del cielo. Los palcos y graderías donde alegres y bulliciosas muchedumbres se apiñaron en días de entusiasmo y expansiones han desaparecido, dejando solo el hueco polvoriento y feo que cubrían antes sus tablones verdes. Bueno, contanos un poco cómo fue el final de este hipódromo, qué pasa con el circo de carreras. Bueno, no contamos con demasiada información del circo de carreras, es decir, de lo que más abunda es de los días de su origen, de la comisión, de la inauguración en el 82, pero de los hechos posteriores hay muy poco. Podemos ver algún diario de la época, podemos llegar a ver algún testimonio histórico y seguramente que habrá por descubrirse mucho más. Pero al día de hoy no conocemos demasiado de lo que pasa entre estos años 1880 y el fin del hipódromo, que sea aproximadamente hacia 1910. Sabemos que, por ejemplo, en el año 1901 se lleva a cabo una refacción importante en el edificio, pero que años después sería catalogada como maquillaje o como una reparación muy superficial que no surtió efectos como se había pensado. Y en un diario de aproximadamente 1910, porque no conocemos la fecha exacta, ya se habla de que es una estructura en decadencia, que la madera de la estructura está totalmente deteriorada, que hay polillas, que está en un peligro casi de derrumbe. Y bueno, podemos suponer que ya para ese momento no se utilizaba como circo de carreras, sino que era un edificio de lo que había sido el circo, pero que era casi una ruina. Por lo que si queremos saber la fecha del cierre de este circo de carreras, lo podemos ubicar aproximadamente en 1905-1910. Esos serían los años De su cierre. del cierre, exactamente. Sabemos que para 1920 la municipalidad presenta un proyecto bastante amplio, una especie de parque deportivo, donde también suponemos que estas tribunas donde estamos sentados, el campo de deportes, eran parte de ese proyecto. Exactamente, lo que era la vieja estructura, la vieja sede, fueron desguazadas sus ruinas y el municipio, como bien decís, presenta este proyecto, que era realmente muy amplio, porque era un gran parque deportivo que incluía cancha de bocha, cancha de tenis, de fútbol, pileta de natación. Incluso se dice que la pileta comenzó a construirse, pero que el resultado final de todo ese proceso es seguramente lo único que quedó es esta gran tribuna y este campo deportivo. Es decir, todas las otras instalaciones que estaban pensadas por alguna razón no se terminaron construyendo.